Hola, buen día a todos o buenas tardes. Mi nombre es Pamela, yo soy trabajadora social, trabajo en este momento en un juzgado de familia y les quería contar un poquito de qué se trata nuestro trabajo eh, dentro del juzgado, ¿no? Bueno, una cosa es lo que fue el funcionamiento de trabajo antes de esta pandemia que nos está atravesando a todos y voy a empezar por ahí y después les voy a contar algunas innovaciones que logramos hacer de manera resumida en esta nueva etapa que nos obligó de alguna manera porque esta realidad se nos impuso, ¿no? Y hubo que buscar nuevas estrategias y nuevas formas para seguir trabajando y garantizar el acceso a la justicia básicamente, ¿no? Y el acceso a los derechos que es parte de nuestra función. Bueno, como les decía, aún en el Poder Judicial la nominación es de asistentes sociales, a pesar de que nuestro título de grado hoy por hoy es de licenciados y licenciadas en trabajo social, pero la nominación sigue siendo la misma. El cargo es de perito. Compartimos, somos parte y integramos lo que es el equipo técnico que está conformado por un psiquiatra, por 2 psicólogos y somos 4 trabajadores sociales, 3 mujeres y un varón. Eh, Básicamente nuestra función dentro de lo que es la sede tiene que ver con entrevistas que llevamos adelante, lo que lo denominamos guardias, y mayoritariamente las personas a las que entrevistamos en la sede tienen que ver con situaciones de violencia familiar y en particular con violencia de género. También es posible que dentro de la sede las entrevistas que se lleven adelante no sean solamente exclusividad de temas de violencia, sino que pueden aparecer situaciones de determinación de la capacidad jurídica, alguna situación de seguimiento que tenga que ver con la adopción, que tenga que ver con situaciones de abrigo. Pero básicamente tiene que ver nuestro trabajo en sede con lo que son las entrevistas y en particular las entrevistas sobre situaciones de violencia. ¿Para qué? Para determinar el riesgo. Una vez que se determina ese riesgo al que está expuesto la mujer o en tal caso niños, niñas y adolescentes, se determinan medidas, se implementan medidas de protección que pueden ir desde lo que se llama un cese de perturbaciones, que es la medida más light, si se quiere, porque tiene que ver con que ninguna de las partes se molesten, entre comillas. Puede también dictarse lo que es un perímetro de seguridad para que la persona, el agresor o el victimario no se acerque a ese grupo familiar o a esa mujer o a esos niños y niñas. Y existen también los que son las exclusiones del hogar. Las exclusiones del hogar directamente es para, justamente como la palabra le dice, sacar y excluir a aquella persona que está agrediendo para resguardar a las víctimas, ¿no? Todas esas medidas tienen un tiempo de vencimiento, son prorrogables. En tiempos de pandemia las prórrogas son automáticas y no requieren de ningún otro trámite. Bien, como les decía, ¿qué otras carátulas son las que nosotros intervenimos como trabajadores sociales? Mayoritariamente en las situaciones de violencia, pero después tenemos lo que se llama la determinación de la capacidad jurídica, en donde evaluamos las condiciones sociales y quién es la figura de apoyo, el acompañamiento de esa persona que requiere y cuánto es el apoyo que esa persona requiere. Hay personas que son medianamente autónomas y solamente necesitan a alguien para administrar sus bienes, pero pueden hacer las actividades de la vida cotidiana solos o solas, sin ningún apoyo, no necesitan vivir con alguien y en otros casos requieren de un apoyo absoluto. En esas situaciones, también hacemos las entrevistas en lo que llamamos las entrevistas en contexto, ¿no? Son esas mal denominadas en muchas ocasiones o comúnmente como solemos escuchar, las visitas domiciliarias, ¿no? Bueno, un poco nos rehusamos a usar este término de visita y llamamos las entrevistas como entrevistas en contexto, ¿sí? Por otro lado, en cuanto a lo que es el trabajo fuera de la sede, además de estas entrevistas en contexto, realizamos visitas institucionales, algunas que son
del área de salud mental, porque hay, bueno, estas personas que les decía que necesitan un curador, antes se llamaba curador, ahora es figura de apoyo, muchas veces no tienen redes familiares ni sociales y suelen estar bastante tiempo institucionalizados, ¿no? Tienen lo que se llaman curadores oficiales y también requieren de nuestras intervenciones en las instituciones. Por otro lado, tenemos los hogares convivenciales, los dispositivos de cuidados alternativos, que son para aquellos chicos y chicas que están privados de sus cuidados parentales. Sus cuidados parentales han pasado por situaciones de mucha violencia, de todo tipo, que pasa de la violencia física, sexual y psicológica, bueno, negligencia, abandono total. Estos niños y niñas que se encuentran en estos dispositivos en general están bajo lo que se llama la medida de abrigo. Estas medidas también tienen un tiempo de vencimiento y siempre la idea de intervenir en estas o poder ir a verlos en estas instituciones tiene que ver con cómo se van adaptando a estos dispositivos y buscar esa resolución, ¿no? ¿Cuál es ese proyecto para restituirles esos derechos que están vulnerados y por el cual se tomó la medida? Entonces, explorar también junto a los organismos a los otros organismos, como es el servicio local, el servicio zonal, si existe una red posible familiar o afectiva para que estos chicos puedan volver a un entorno familiar, que es el máximo derecho que seguramente todos ellos tienen vulnerados. Y en el caso de no ser posible, una vez que están agotadas todas estas estrategias, se trabaja por el camino de la adoptabilidad. En ese caso también intervenimos en otra etapa que tiene que ver con otra de nuestras funciones, que es trabajar con aquellas personas que pretenden adoptar, ¿sí? Una vez que está declarado el estado de adoptabilidad de estos chicos, lo que se pide al registro único es un listado de aquellas personas que ya están inscritas en el registro para hacer una evaluación. Bueno, esas evaluaciones consisten en poder buscar aquellas familias, aquellos adultos que compatibilicen con ese niño o niño que está esperando una familia, ¿sí? Que se acorde a sus características, porque básicamente lo que tenemos que tener siempre en cuenta es que lo que estamos buscando son una familia para ese niño y no niños para adultos que pretenden ahijar. Por lo tanto, nos parece esa etapa muy importante, ¿no? La de la evaluación, que requiere interdisciplina y una evaluación bastante exhaustiva. Respecto de lo que son las evaluaciones también que son interdisciplinarias, las entrevistas de admisión para esa inscripción de los listados de las parejas se realizan de modo interdisciplinario. Y conforme a algunos lamentables episodios en donde se realizaron procesos excluyentes de los chicos, donde fracasa esa adopción, comenzamos a pensar en un proyecto que tenía que ver con poder hacer reuniones previas a estos adultos antes de su inscripción, para derribar algunos mitos, para que conozcan verdaderamente cuál es la población de niños y niñas que están esperando por una familia, que muchas veces difiere de lo ideal a lo real. Bueno, esto fue propuesto a quien ahora ejerce como nuestra jueza, lo cual nos habilitó y nos permitió poder realizarlo. Y bueno, en estos espacios son las reuniones que hacemos previa a la inscripción con estas personas en donde trabajamos mitos, creencias, miedos, ansiedades, incertidumbres, bueno, muchas emociones y sentimientos que atraviesan lo que es el estado previo a la inscripción de adoptabilidad. Así que bueno, estas son básicamente nuestras funciones. Otras de las características, aunque en menor caudal, pero en las que también tenemos que intervenir, suelen ser en situaciones conflictivas de alimentos, donde no hay acuerdo entre las partes. En algunas situaciones en lo que tiene que ver con el cuidado personal, cuando los adultos o los progenitores están en permanente disputa respecto de con quién debe vivir y permanecer más tiempo el niño o la niña.
De igual modo que en el régimen de comunicación, cuando algunos de los progenitores niega el contacto total o parcial hacia el otro progenitor o progenitora, entonces en esas situaciones suelen solicitar nuestra intervención para dirimir un poco el conflicto y ver cuáles son los perfiles, la posibilidad de llegar a algunos acuerdos. Estas instancias en general se trabajan en lo que se llama la etapa previa con las consejeras de familia. Estas son las otras carátulas donde también tomamos intervención y creo que no me estoy olvidando de ninguna, así que espero que les haya servido este pequeño aporte y les voy a compartir un pequeño videíto que hicimos con un resumen de algunos casos, casos testigos, podríamos llamarle, de las intervenciones que venimos realizando en tiempos de pandemia de otras maneras y de otras formas, ¿no? Pero con la intencionalidad siempre de garantizar el servicio de justicia y no detener esos procesos que ya de por sí suelen ser largos. Así que bueno, muchas gracias por haberme escuchado hasta acá y espero haberles aportado a su formación. Gracias.